Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo no borra. Solo cambia el dolor del lugar dentro de nosotros. Hoy, cuando escucho la risa de mis nietos corriendo por el patio de la casa, todavía siento el peso de aquella madrugada en que me quedé sola, abrazada a una almohada y a un vientre que ya cargaba una vida. Era 1969 y yo tenía 17 años, tan joven y ya demasiado vieja para los ojos de un pueblo pequeño. Mi nombre es María del Carmen Herrera, pero todo el mundo allá en San Miguel de los Andes me llama Carmencita. Esta es la historia que mi gente prefirió olvidar, la de la muchacha que se quedó embarazada sin marido y que se convirtió en pecado comentado en las filas de la panadería y en los bancos de la iglesia. Pero déjame contarte una cosa. Sobreviví a cada mirada torcida, a cada cuchicheo en el mercado y principalmente a la vergüenza que quisieron coserme encima como si fuera culpa mía. ¿Alguna vez te han tratado como un error solo por haber amado a alguien que no lo merecía? Hay historias que viven guardadas en cajas de costura, entre carretes de hilo y alfileres oxidados por el tiempo. Historias que, como un bordado complejo, solo revelan su verdadero diseño cuando miramos de cerca, hilo a hilo. La historia que van a escuchar hoy es una de esas. Antes de que la memoria de esta vieja contadora de historias empiece a fallar y un punto se pierda para siempre, los invito a formar parte de nuestro círculo. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ni un solo hilo de este tapiz de vida que he mantenido guardado por tanto tiempo. Ahora, acérquense. Dejen que el viento de los Andes les traiga el eco de una noche que lo cambió todo. El frío de San Miguel de los Andes en las noches de invierno era una criatura viva. Se colaba por las rendijas de las ventanas, se acurrucaba en los rincones más oscuros de las casas y mordía los huesos de los incautos. Aquella noche de agosto de 1968, el frío más cortante no venía de las montañas, sino de dentro de la modesta casa de la familia Herrera. Estaba concentrado en los ojos de Ricardo, el carpintero, un hombre cuyo honor era tan rígido e inflexible como la madera de algarrobo que trabajaba. María del Carmen, con apenas 17 años, estaba de pie en medio de la sala. La única maleta que poseía, hecha de cartón y gastada en los bordes, yacía a sus pies. Dentro, un par de vestidos, una manta de lana áspera y el rosario que su abuela le había dado. Su cuerpo temblaba, pero no era solo por el frío, era el temblor del miedo, de la vergüenza y de la incredulidad. Tú ya no eres hija de esta casa. La voz de Ricardo Herrera era baja, pero pesada como las piedras del río que atravesaba el pueblo. No gritaba. Su control era más aterrador que cualquier grito. Cada palabra era un golpe preciso, un clavo martillado en el ataúd de su reputación. Su madre, Elena, estaba apoyada en la pared de la cocina, el rostro oculto en el delantal manchado de harina. Sus hombros subían y bajaban en sollozos silenciosos, un lamento que no tenía el coraje de hacerse oír. Su silencio era una forma de complicidad, un doloroso consentimiento al decreto de su marido. Para una mujer de su época y lugar, la palabra del hombre era ley, y el honor de la familia era su evangelio. Padre, por favor. La voz de Carmencita era un susurro, quebrado y frágil. Lo miró, buscando una chispa de compasión en el rostro endurecido por el sol y el trabajo. No encontró nada, solo la decepción fría e impenetrable de un juez dictando una sentencia. No me llames padre. Un padre cría hijas derechas. Muchachas de respeto, dijo él, dándose la vuelta hacia la puerta y abriéndola. Una ráfaga de viento helado invadió la sala, apagando la llama trémula de la lámpara de queroseno y sumiendo la escena en una oscuridad casi total. La deshonra no tiene lugar bajo mi techo. Vete. Ella no se movió, paralizada. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Sus piernas parecían haber echado raíces en el suelo de tierra apisonada. Fue entonces cuando Ricardo dio un paso hacia ella. No la tocó, no lo necesitaba. Su mirada fue suficiente, una mirada que la despojó de todo, de su nombre, de su lugar, de su pasado. Con manos temblorosas, Carmencita agarró el asa de la maleta. El sonido del cartón arrastrándose por el suelo fue el único ruido en la sala. Al pasar junto a su madre, extendió una mano, en una última súplica muda. Elena se encogió, como si el contacto de su hija pudiera mancharla. El dolor de ese rechazo fue más agudo que cualquier palabra de su padre. Carmencita cruzó el umbral. El viento de la noche la envolvió. Un abrazo helado y brutal. Detrás de ella,
Escuchó el sonido más definitivo y terrible de su joven vida, el clic seco del cerrojo al cerrarse. La puerta de su casa, de su mundo, de su infancia, estaba cerrada para siempre. Sola, en la oscuridad polvorienta de la calle de San Miguel, con el peso de una nueva vida creciendo dentro de ella, María del Carmen Herrera empezó a caminar sin rumbo, mientras las estrellas andinas, indiferentes y lejanas, la observaban llorar. 6 meses antes, el mundo de Carmencita era tan pequeño y seguro como el patio trasero de su casa, donde las gallinas picoteaban y el olor a leña quemada flotaba en el aire. Su rutina era un ritmo predecible de ayudar a su madre, ir a misa los domingos y bordar manteles con motivos florales. San Miguel de los Andes era un lugar donde las estaciones dictaban la vida, y la vida era una sucesión de tradiciones inmutables. Fue una mañana de otoño, con el aire fresco y el sol pintando las montañas de dorado, cuando lo vio por primera vez. Julián estaba en la feria del pueblo, detrás de un puesto improvisado, apilando manzanas rojas y lustrosas en pirámides perfectas. Tenía el pelo oscuro y despeinado por el viento, una sonrisa que parecía demasiado grande y brillante para la quietud del pueblo, y unos ojos que brillaban con una energía que Carmencita nunca había visto antes. Él no era de San Miguel. Su familia había llegado recientemente de una provincia más al norte, trayendo consigo un acento diferente y una forma más relajada de ver el mundo. Julián vendía las manzanas de la pequeña finca que sus padres habían comprado, y lo hacía con un encanto que atraía tanto a las amas de casa mayores como a las chicas más jóvenes. Carmencita, enviada por su madre a comprar fruta, se acercó al puesto tímidamente, con la cabeza gacha, como una muchacha derecha debía hacer. Sentía sus ojos sobre ella. «Buenos días, señorita», dijo él, su voz un sonido cálido en el aire fresco de la mañana. «Las manzanas hoy están dulces como el primer amor». Ella levantó la mirada, sorprendida por su audacia. Sus mejillas se sonrojaron al instante, un rojo vivo que rivalizaba con las frutas frente a ella. Balbuceó un «buenos días» y pidió 1 kilo de manzanas, con los ojos fijos en un punto indefinido por encima de su hombro. Julián sonrió, una sonrisa genuina que le arrugó las comisuras de los ojos, mientras pesaba las manzanas, eligiendo las mejores, las más perfectas. Siguió hablando. Habló del tiempo, de la cosecha, de cómo las montañas parecían diferentes cada día. Hablaba de cosas sencillas, pero la forma en que lo hacía las convertía en extraordinarias. No la trataba como a una niña, ni como a una simple clienta. La miraba como si fuera la única persona en la feria. Cuando le entregó la bolsa de papel, sus dedos se rozaron por una fracción de segundo. Fue un toque insignificante, accidental, pero para Carmencita fue como una pequeña descarga eléctrica. Retiró la mano rápidamente, pagó con las monedas que su madre le había dado y se alejó a pasos rápidos, sin mirar atrás. Pero durante el resto del día, la sensación de ese roce permaneció en su piel, y su voz, cálida y divertida, resonó en su mente. A partir de ese día, ir a la feria se convirtió en el punto culminante de su semana. Cada visita era un pequeño ritual de miradas robadas, sonrisas tímidas y conversaciones breves y nerviosas. Julián siempre le guardaba la manzana más bonita, entregándosela con un guiño. Para una chica cuya vida era un libro de reglas no escritas, estas pequeñas transgresiones eran emocionantes y aterradoras a partes iguales. Se estaba enamorando, lenta e inevitablemente, del muchacho de las manzanas. La tímida amistad nacida entre los puestos de la feria floreció en secreto. San Miguel de los Andes era un lugar donde los ojos siempre estaban vigilando y las lenguas listas para chismorrear. Un muchacho y una muchacha hablando a solas era motivo suficiente para manchar una reputación. Por eso, sus encuentros eran clandestinos, robados al tiempo y a la mirada del pueblo. Se encontraban al atardecer, cerca del arroyo que serpenteaba en las afueras del pueblo. Era un lugar escondido por sauces llorones, donde el único sonido era el murmullo del agua corriendo sobre las piedras y el canto de los grillos. Allí, lejos de las miradas juzgadoras, Carmencita sentía que podía respirar. Julián era diferente a todos los chicos que conocía. Hablaban de sus futuros, de sus sueños. Los chicos de San Miguel soñaban con heredar las tierras de sus padres, con ser carpinteros o agricultores. Julián soñaba con ver el mar. Describía Buenos Aires, una ciudad que solo conocía por fotografías en revistas viejas, con calles tan anchas que parecían ríos de asfalto y edificios que arañaban el cielo. «Un día, Carmen, te llevaré conmigo»,
decía él, sentado en una piedra lisa mientras lanzaba guijarros al agua. Vamos a ver el océano. Dicen que es tan grande que no se puede ver el otro lado, como el cielo, pero en la tierra. Carmencita lo escuchaba, fascinada. Nadie le había hablado nunca de un mundo más allá de las montañas que cercaban su vida. Su futuro, hasta entonces, parecía ya escrito. Casarse con un hombre del pueblo, tener hijos, envejecer cuidando de la casa y la familia. Julián abría una ventana a un universo de posibilidades que ella ni siquiera sabía que existía. Bajo el cielo andino, un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano, él le hizo promesas. Le prometió un futuro diferente, una vida de aventuras. Le prometió amor, un amor que no estaría confinado por las estrictas reglas del pueblo. «Te amo, Carmencita», le susurró una noche, su voz seria por primera vez. Sostuvo su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. «Te amo más que la idea de ver el mar. Contigo no necesito nada más». En ese momento, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, ella creyó cada palabra. Su amor era su secreto, su refugio, su promesa de un mañana más brillante. Su inocencia y su fe en él eran absolutas. En el pequeño mundo que habían creado a la orilla del arroyo, no había espacio para la duda o el miedo. Solo había la certeza de un amor que parecía tan vasto y eterno como el cielo nocturno sobre ellos. Y fue en esa certeza que ella se entregó, no solo en cuerpo, sino en alma, creyendo que su futuro estaba seguro en las manos del muchacho que le había prometido el océano. El cambio comenzó sutilmente. Un cansancio que la invadía a media tarde, una náusea matutina que atribuía a algo que había comido. Al principio, Carmencita ignoró las señales. Su cuerpo era un territorio desconocido, y sus transformaciones eran un misterio. En su casa, ciertos asuntos nunca se discutían. El cuerpo de una mujer, sus funciones, sus ciclos, eran temas tabú, envueltos en vergüenza y silencio. Pero el tiempo pasaba, y las señales se volvieron imposibles de ignorar. Su ropa comenzó a quedarle más ajustada en la cintura. El olor del guiso que su madre cocinaba, que antes le abría el apetito, ahora le revolvía el estómago. El miedo, un nudo frío y apretado, comenzó a instalarse en su pecho. Contaba los días en secreto, marcándolos en un calendario mental que mantenía oculto en su mente. Su regularidad mensual, tan puntual como la campana de la iglesia, había desaparecido. La posibilidad era tan monstruosa, tan catastrófica, que intentaba alejarla, pero la idea siempre volvía, atormentándola durante el día y robándole el sueño por la noche. Vivía en un estado de negación aterrorizada. Se miraba en el espejo, buscando cambios en su cuerpo, en su silueta. Veía su rostro más pálido, sus ojos con ojeras. La alegría que sentía cuando pensaba en Julián estaba ahora manchada por una ansiedad constante. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a tender la ropa, sintió un mareo repentino. Tuvo que apoyarse en el poste de madera para no caer. «¿Qué te pasa, muchacha?», preguntó Elena, su voz más preocupada que enfadada. «Llevas semanas pálida como un fantasma». «No es nada, mamá». «Debe ser el calor», mintió Carmencita, con el corazón latiéndole descontroladamente. La mentira le pesaba en la lengua. Cada día era un acto de disimulo. Tenía que esconder sus náuseas, su fatiga, su miedo creciente. En la iglesia, las palabras del sacerdote sobre el pecado y la pureza parecían dirigidas directamente a ella. Sentía la mirada de Dios, de los santos en las estatuas, de su propia comunidad, juzgándola, aunque nadie supiera aún su secreto. La certeza final llegó no como una revelación súbita, sino como una aceptación lenta y terrible. Ya no había forma de negarlo. Dentro de ella, una nueva vida estaba comenzando, y con esa certeza, el miedo se transformó en pánico absoluto. Su futuro, las promesas de Julián, su vida tal como la conocía, todo parecía desmoronarse. El amor que había sido su mayor alegría se había convertido en la fuente de su mayor terror. Estaba sola con un secreto que, sabía, tenía el poder de destruirlo todo. El coraje que le costó contarle a Julián fue el mayor que había reunido en su vida. Se encontraron en su lugar habitual, junto al arroyo, pero la atmósfera era diferente. El aire de finales de otoño era más frío, y el sonido del agua parecía más melancólico. Carmencita no podía mirarlo.
Mantuvo los ojos fijos en sus manos, que retorcía nerviosamente en su regazo. Las palabras salieron en un susurro entrecortado, casi inaudible por encima del murmullo del arroyo. Julián, creo que estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Duró una eternidad. El canto de los grillos cesó. El viento pareció contener la respiración. Carmencita finalmente levantó la mirada. El rostro de Julián estaba pálido, desprovisto de color. Su sonrisa característica había desaparecido, reemplazada por una máscara de shock y miedo. Sus ojos, que antes brillaban con promesas, estaban ahora vacíos y distantes. No dijo nada. Solo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo repetidamente. Carmencita lo observaba, su propio corazón hundiéndose con cada paso que daba. Este no era el Julián que le había prometido el océano. Este era un muchacho asustado, un extraño. Finalmente, se detuvo y la miró. ¿Estás segura? Su voz era tensa, acusadora. Ella asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Él suspiró, un sonido largo y pesado. Vale, déjame pensar. Necesito pensar, dijo, más para sí mismo que para ella. No le digas nada a nadie, ¿entiendes? Yo voy a arreglar esto. Yo necesito ir a la ciudad vecina, a Mendoza, a hablar con un primo mío. Él sabrá qué hacer, conseguir algo de dinero. Volveré. Te prometo que volveré en 2 o 3 días. Sus palabras eran apresuradas, tropezadas. Se acercó, le dio un beso rápido y torpe en la frente y se fue, sin mirar atrás. Carmencita se quedó sentada junto al arroyo, viéndolo desaparecer entre los árboles. Su promesa, volveré, resonaba en el aire, pero sonaba hueca, frágil. 2 días se convirtieron en 3, 3 días se convirtieron en una semana. Carmencita iba a la feria todos los días, con el corazón encogido de esperanza y miedo. El puesto de manzanas estaba vacío. Le preguntó a uno de los otros vendedores por Julián. El hombre se encogió de hombros. Su familia se fue. Vendieron la finca la semana pasada. Dijeron que se iban al sur, a la Patagonia, creo. La noticia la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había ido a Mendoza. Había huido. La había abandonado. La promesa era una mentira. El amor, los juramentos bajo las estrellas, el futuro que habían planeado, todo se deshizo en la nada. El silencio de Julián era más ensordecedor que cualquier grito, más cruel que cualquier insulto. Era un silencio que la condenaba. En la quietud de su habitación, noche tras noche, Carmencita comprendió la profundidad de su soledad. El muchacho de las manzanas había desaparecido, llevándose su corazón y dejándola atrás para enfrentar la tormenta sola. Las semanas que siguieron fueron un infierno silencioso. Carmencita vivía como una sombra en su propia casa, su secreto creciendo dentro de ella, convirtiéndose en un peso físico y emocional insoportable. Pero un secreto como aquel no podía guardarse para siempre, especialmente en un cuerpo cambiante y en una casa pequeña donde la privacidad era un lujo inexistente. Fue su madre, Elena, quien se dio cuenta primero, no a través de palabras, sino a través de la intuición de una madre. Observaba la palidez de su hija, la forma en que apenas tocaba la comida, la manera en que su cuerpo comenzaba a perder la esbelta figura de la juventud. Una noche, mientras Carmencita estaba inclinada sobre la palangana, enferma, Elena entró en la cocina. No hizo preguntas, solo se quedó mirando a su hija con una expresión de dolor y comprensión. La confesión no se hizo con palabras, sino con una mirada. Carmencita miró a su madre, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación, y Elena supo. El llanto de la madre fue la primera reacción, un llanto bajo, ahogado, el sonido de un corazón rompiéndose. El enfrentamiento con el padre fue inevitable. Elena, entre sollozos, se lo contó a Ricardo. Carmencita fue llamada a la sala, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La atmósfera estaba cargada, pesada de desastre inminente. Ricardo Herrera estaba sentado en su silla de madera, la que él mismo había hecho, que crujía bajo su peso. No la miró. Miraba sus manos grandes y callosas, como si en ellas estuviera leyendo el destino de su familia. ¿Es verdad?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Carmencita no pudo hablar. Solo asintió, con la barbilla temblando. ¿Quién fue? La pregunta fue corta, afilada. Él se fue, susurró ella. Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos,
normalmente de un castaño cálido, estaban ahora fríos y duros como el pedernal. En ellos, ella vio su sentencia. «Has traído la vergüenza a mi casa», dijo él, levantándose. Su altura parecía llenar toda la sala. «Has manchado nuestro nombre, el nombre que mi padre me dio, y su padre antes que él, años construyendo una reputación de gente honesta, de gente de respeto. Y tú, en cuestión de meses, lo has tirado todo por nada». Caminaba por la sala, sus pasos pesados resonando en el tenso silencio. Elena se encogía en un rincón, su dolor eclipsado por la furia de su marido. «¿Qué va a decir la gente?», continuó, su voz subiendo de tono por primera vez. «La hija del carpintero, una perdida. Se reirán de nosotros. Nos señalarán en la calle. ¿No pensaste en eso? ¿No pensaste en tu madre? ¿En mí? Yo lo amaba». La defensa de Carmencita fue un hilo de voz. «¿Amor?». Ricardo escupió la palabra como si fuera veneno. «Eso no es amor. Eso es debilidad. Es pecado. Y el pecado no puede vivir bajo mi techo». Fue entonces cuando pronunció la sentencia. Las palabras que la llevarían a la noche fría, a la calle oscura. No la veía como su hija, la niña a la que había enseñado a caminar. La veía solo como la personificación de su humillación pública. En aquel tribunal familiar no hubo abogado defensor, no hubo misericordia, solo hubo un juez, un veredicto y una condena, y el verdugo era su propio padre, expulsada a la oscuridad, con el sonido del cerrojo resonando en sus oídos. Carmencita se quedó paralizada. Las calles de San Miguel, que conocía desde niña, de repente parecían un laberinto extranjero y amenazador. Cada sombra parecía un monstruo, cada ráfaga de viento un susurro de acusación. No tenía a dónde ir. Sus abuelos ya habían muerto, y sus tíos y tías, lo sabía, compartían la misma visión rígida del honor de su padre. Llamar a sus puertas solo sería invitar a más humillación. Caminó sin rumbo, la pesada maleta golpeándole la pierna. Las lágrimas se le congelaban en el rostro. La desesperación era una manta fría que la asfixiaba. Fue entonces cuando se acordó de Isabel, una viuda que vivía al final de su calle. Era una mujer mayor, tranquila, que rara vez salía de casa, excepto para ir a la iglesia. Su madre intercambiaba con ella saludos cordiales, pero no eran amigas. Sin embargo, había algo en los ojos de Isabel, una tristeza comprensiva, que hizo que Carmencita caminara en esa dirección. La casa de Isabel era pequeña y humilde, con un pequeño jardín de malvas en el frente. Una luz tenue brillaba a través de la ventana. Con el corazón en la boca, Carmencita llamó a la puerta. Sus nudillos apenas hicieron ruido. Volvió a llamar, un poco más fuerte. La puerta se abrió una rendija. El rostro arrugado de Isabel apareció, sus ojos pequeños y perspicaces, examinando la figura temblorosa en su umbral. «Niña Herrera, ¿qué haces aquí a estas horas?». Su voz era ronca por el sueño. Carmencita abrió la boca para hablar, pero solo salió un sollozo. Las palabras de su padre, el rechazo de su madre, el abandono de Julián, todo salió a la superficie en una abrumadora ola de dolor. Se derrumbó a llorar allí mismo, en el escalón de la puerta. Isabel miró la maleta, el rostro bañado en lágrimas de la chica, y comprendió. No necesitó explicaciones. En un pueblo como San Miguel, las tragedias a menudo eran silenciosas, pero sus señales eran fáciles de leer. Sin una palabra, abrió la puerta por completo y metió a Carmencita adentro, al calor de su pequeña cocina, que olía a hierbas secas y pan viejo. Le preparó un té de manzanilla y se sentó con ella a la mesa, esperando a que el llanto amainara. Isabel no hizo preguntas indiscretas, no la juzgó ni la sermoneó. Solo le puso un chal de lana sobre los hombros y esperó. Ellos me echaron, logró decir finalmente Carmencita entre sollozos. Isabel asintió lentamente. «Lo sé, hija mía, lo sé». Aquella noche, Isabel le ofreció más que un refugio contra el frío. Le ofreció un santuario. La llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, que antiguamente era un trastero. Era minúscula, con poco más que una cama estrecha, y una pequeña ventana que daba a un muro de adobe. El aire estaba húmedo y olía a polvo, pero para Carmencita, esa pequeña habitación era un palacio, era un lugar seguro. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo Isabel. «No es mucho, pero se está caliente, y nadie te molestará». En ese simple gesto,
En la inesperada bondad de una mujer que apenas conocía, Carmencita encontró un pequeño atisbo de esperanza en la oscuridad. Su familia le había dado la espalda, pero una extraña le había abierto la puerta, y esa noche, en la pequeña y húmeda habitación, se durmió por primera vez en semanas. No un sueño tranquilo, sino un sueño protegido por la compasión de un corazón solitario. Despertar en la habitación de Isabel fue desorientador. Por un momento, Carmencita pensó que todo había sido una pesadilla, pero el olor a humedad de la habitación y la dureza del colchón la devolvieron a la realidad. Su nueva vida había comenzado, una vida de exilio en su propio pueblo. Si antes se sentía invisible en su rutina, ahora se sentía dolorosamente visible. Cuando necesitaba salir para ir a la pequeña tienda de comestibles o a la fuente a por agua, sentía el peso de cientos de ojos sobre ella. La noticia de su desgracia se había extendido por San Miguel con la velocidad de un incendio en pasto seco. Las personas que la conocían desde niña ahora actuaban como si fuera una extraña. Las mujeres mayores, que antes le pellizcaban la mejilla y la llamaban Linda, ahora giraban el rostro cuando pasaba, santiguándose. Las chicas de su edad, con quienes había compartido secretos y risas en la escuela, cruzaban la calle para no tener que saludarla. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad, desprecio y un miedo supersticioso, como si su condición fuera contagiosa. Los susurros la seguían por todas partes. No necesitaba oírlos para saber lo que decían. La hija de los Herrera, pobres padres, sin vergüenza. Las palabras flotaban en el aire, tan palpables como el polvo de las calles. La iglesia, que antes había sido un lugar de consuelo, se convirtió en un lugar de tortura. Carmencita fue una vez, por insistencia de Isabel, que creía que la fe era el único remedio para el alma. Se sentó en el último banco, encogida, tratando de pasar desapercibida, pero sintió las miradas, los murmullos, el sermón del sacerdote sobre la pureza y el pecado. Le pareció un ataque personal. Cada palabra era una piedra lanzada en su dirección. Nunca más volvió. Su mundo se encogió hasta los límites de la pequeña casa de Isabel y su patio trasero. Pasaba los días ayudando a la viuda con las tareas domésticas, lavando la ropa en la pila del fondo, cocinando comidas sencillas. El trabajo manual era una bendición. Mantenía sus manos ocupadas y su mente distraída del constante dolor del rechazo. Veía a sus padres a distancia a veces, a su padre caminando hacia la carpintería, con la postura aún más rígida, el rostro una máscara de amargura, a su madre volviendo del mercado, caminando rápidamente, con los ojos fijos en el suelo. Nunca se cruzaron, vivían en la misma calle, pero estaban en mundos diferentes. El dolor de verlos y saber que no podía acercarse a ellos era una herida abierta que nunca sanaba. La vergüenza era una presencia física. La sentía como un manto pesado sobre sus hombros, encorvándole la espalda. La sentía como un nudo en la garganta, impidiéndole hablar. Y la sentía crecer con su vientre, una prueba visible e innegable de su pecado. En San Miguel de los Andes, su identidad ya no era María del Carmen, la hija del carpintero. Era aquella, la chica que había deshonrado a su familia. Y esa era una carga que tendría que llevar, sola, todos los días. El invierno dio paso a una primavera vacilante. Los árboles comenzaron a brotar y las noches se volvieron menos frías. El vientre de Carmencita era ahora prominente, una luna llena bajo su vestido gastado. Su fecha se acercaba, trayendo consigo una mezcla de pavor y una extraña anticipación. Los dolores comenzaron una fría madrugada de mayo. Al principio, eran solo una molestia, un calambre persistente en su espalda, pero rápidamente se intensificaron, convirtiéndose en olas de dolor que la dejaban sin aliento. Isabel, que había pasado por 3 partos en su juventud, reconoció las señales de inmediato. «Ha llegado la hora, hija mía», dijo con una calma que desmentía la urgencia de la situación. Ir al pequeño centro médico del pueblo estaba fuera de discusión. El médico era un hombre severo y religioso, y la humillación sería insoportable. La única opción era doña Elvira, la partera del pueblo, una mujer de casi 80 años, cuyas manos arrugadas habían traído al mundo a la mayoría de los habitantes de San Miguel, incluida la propia Carmencita. Isabel corrió a casa de Elvira, dejando a Carmencita sola con su dolor y su miedo. La soledad en ese momento era abrumadora. Pensó en su madre. Se la imaginó sosteniendo su mano, secándole el sudor de la frente.
Su ausencia era un dolor casi tan agudo como las contracciones que le desgarraban el cuerpo. Doña Elvira llegó, traída por Isabel. Era una figura pequeña y encorvada, con ojos nublados por la edad y las cataratas. Su visión era débil, pero sus manos eran firmes y sabían exactamente qué hacer. Se movía por la pequeña habitación con una eficiencia practicada durante décadas. Hirvió agua, rasgó sábanas limpias y le habló a Carmencita con una voz suave y tranquilizadora. «Respira, niña. Respira con el dolor. No luches contra él», murmuraba. Las horas se arrastraron. La noche parecía no tener fin. La pequeña habitación se convirtió en un universo de dolor. Carmencita perdía la noción del tiempo, de la realidad. Solo existían las olas de dolor, una tras otra, cada una más fuerte que la anterior. Hubo momentos en los que pensó que no lo lograría, que moriría allí, en esa habitación húmeda y oscura. Lloró, gritó, rezó. Isabel le sostenía la mano, su tacto un ancla en medio de la tormenta. Elvira la guiaba con su voz y sus manos expertas. Eran sus únicas aliadas en esa batalla. Finalmente, cuando el primer y pálido rayo de luz del amanecer se filtró por la pequeña ventana, Elvira dijo: «Ahora, Carmencita, fuerza, empuja ahora». Con un último grito que pareció salir del fondo de su alma, un grito que contenía todo su dolor, su rabia, su soledad y su amor, sintió una liberación. Y entonces, en el silencio que siguió, se escuchó un sonido agudo, fuerte, lleno de vida, el llanto de un recién nacido. Doña Elvira limpió al bebé y lo envolvió en una manta. «Es una niña», dijo, su voz cansada pero satisfecha. «Una niña fuerte y sana». Colocó el pequeño bulto en los brazos de Carmencita. Agotada, temblando, Carmencita miró el pequeño rostro arrugado y rojo, los pequeños puños cerrados. En ese instante, el mundo exterior desapareció. La vergüenza, el juicio, el rechazo, todo se disipó. Solo existía ese pequeño ser, su hija, y un amor tan feroz y abrumador que la dejó sin aliento. La noche más larga de su vida había terminado, y con el amanecer, una nueva vida y un nuevo propósito habían nacido. La llamó Lucía, significaba luz, porque en el momento en que la sostuvo en sus brazos, fue como si una luz se hubiera encendido en la oscuridad de su vida. Aquella pequeña criatura, nacida de la vergüenza y el secreto, no era una mancha, era una promesa, era su redención. Los primeros días fueron un borrón de agotamiento y adoración. El mundo de Carmencita se encogió a las dimensiones de la pequeña habitación, que ahora olía a leche y a polvos de talco. Su universo giraba en torno a los ritmos del bebé: amamantar, cambiar pañales, acunarla para dormir. Lucía era una bebé tranquila, de ojos grandes y oscuros, que parecían observarlo todo con una sabiduría antigua. Tenía el pelo oscuro de Julián, pero la barbilla terca de los Herrera. Carmencita pasaba horas mirándola, memorizando cada detalle de su rostro, maravillándose con la perfección de sus pequeños dedos, de sus pequeñas uñas. El amor que sentía por Lucía era diferente a todo lo que había conocido. El amor por Julián había sido una emoción adolescente, llena de sueños y promesas. Este amor era algo primordial, instintivo, incondicional. Era un amor que le daba una fuerza que no sabía que poseía. Antes del nacimiento de Lucía, Carmencita había sido una víctima, una figura pasiva en su propia tragedia. Ahora era una madre. Tenía a alguien que dependía enteramente de ella. Esa responsabilidad le dio un nuevo propósito. Ya no le importaban tanto los susurros o las miradas. Su prioridad era su hija, su bienestar, su supervivencia. Isabel y doña Elvira fueron sus únicas visitas. Elvira venía a revisar al bebé, trayendo ungüentos caseros y consejos sabios. Isabel era una presencia constante, una abuela sustituta, cocinando caldos para Carmencita y acunando a Lucía cuando la joven madre necesitaba descansar. «Ella es tu bendición, Carmencita», dijo Isabel un día, mientras observaba a la chica amamantar a su hija. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Y Carmencita le creyó. Cuando Lucía sonrió por primera vez, una sonrisa desdentada y espontánea, fue como si el sol hubiera nacido dentro de la pequeña habitación. Cuando la bebé le agarró el dedo con su manita fuerte, Carmencita sintió una conexión tan profunda que ningún rechazo social podría romper. Ser madre soltera en San Miguel de los Andes en 1969 era ser una paria.
Pero en los brazos de Carmencita, Lucía no era el producto de un pecado, era simplemente su hija. Y por ella, Carmencita estaba dispuesta a enfrentar al mundo. La vergüenza todavía estaba allí, acechando en los rincones, pero ya no era la fuerza dominante en su vida. La fuerza dominante era ahora el amor, un amor que le daba el coraje para levantarse cada mañana y luchar por un futuro para su pequeña Luz, su Lucía. El amor por sí solo no llenaba el estómago ni compraba mantas. Con un bebé que cuidar, Carmencita sabía que no podía seguir dependiendo de la caridad de Isabel. Necesitaba ganar su propio dinero, construir una vida, por modesta que fuera, para ella y su hija. Su primera fuente de ingresos provino del trabajo más antiguo y duro para las mujeres del pueblo: lavar ropa. Se levantaba antes del amanecer, dejaba a Lucía durmiendo bajo la atenta mirada de Isabel y bajaba al río. Se unía a un grupo de otras mujeres, la mayoría de ellas pobres y con muchas bocas que alimentar. El trabajo era brutal. El agua del río, que venía directamente del deshielo de las montañas, estaba helada, incluso en verano. Sus manos se ponían rápidamente rojas y entumecidas, y luego agrietadas y sangrantes. Fregaba las sábanas y la ropa pesada en la tabla de lavar hasta que le dolían los brazos y la espalda. Las otras lavanderas al principio mantuvieron la distancia. Ella era la caída, la historia de advertencia para sus propias hijas. Pero su ética de trabajo silenciosa y su negativa a involucrarse en chismes finalmente le ganaron un respeto reacio. Veían que no era una chica perezosa o de mala índole, sino simplemente alguien que había cometido un error y estaba pagando el precio. Con el tiempo, algunas comenzaron a compartir con ella un trozo de pan o a ayudarla con una sábana particularmente pesada. El dinero que ganaba era poco, apenas suficiente para comprar comida y algunas necesidades para Lucía. Carmencita sabía que necesitaba más. Fue entonces cuando recordó su habilidad para la costura. Su madre le había enseñado a bordar y a remendar, y se le daba bien. Con sus pequeños ahorros, le compró una vieja máquina de coser de pedal a una vecina que se mudaba. Era una máquina pesada, de hierro negro, pero funcionaba. La colocó en un rincón de su pequeña habitación y comenzó a trabajar por la noche, después de que Lucía se durmiera. Remendaba ropa para los vecinos, hacía dobladillos en pantalones, zurcía calcetines. Cada puntada era una pequeña victoria contra la pobreza. Su reputación como costurera comenzó a crecer. Era meticulosa y su trabajo era impecable. La gente que no le hablaba en la calle no tenía problemas en dejar una bolsa de ropa para remendar en su puerta, con algunas monedas dentro. Era una relación puramente transaccional, desprovista de cordialidad, pero cumplía su propósito. Más tarde, comenzó a hacer empanadas. Usaba la cocina de Isabel, cocinando por la noche. La masa estaba hecha con la receta de su abuela. El relleno, simple, de carne y patata, pero sabroso. Por la mañana, con Lucía en un canasto, iba a la plaza del pueblo y vendía sus empanadas a los trabajadores. Su vida se convirtió en un ciclo implacable de trabajo. Lavar ropa al amanecer, cuidar de Lucía durante el día, vender empanadas por la tarde, coser hasta altas horas de la noche a la luz de una lámpara de queroseno. Dormía pocas horas. Su cuerpo estaba constantemente cansado, sus manos siempre ásperas y doloridas, pero nunca se quejó. Cada moneda que ganaba era un ladrillo en los cimientos de la vida que estaba construyendo. Era un testimonio de su resiliencia. Mientras trabajaba, observaba a Lucía crecer. El primer diente, la primera palabra, mamá, los primeros pasos vacilantes. Estos pequeños milagros eran su combustible. Daban sentido a la lucha, al agotamiento, al sacrificio. No solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Y por Lucía, estaba decidida a ganar. Pasaron los años. La rutina de trabajo arduo de Carmencita se convirtió en el ritmo de su vida. Lucía dejó de ser un bebé y se convirtió en una niña curiosa e inteligente, la luz de sus ojos. Asistía a la escuela del pueblo, siempre con los cuadernos en orden y las lecciones bien estudiadas. Carmencita se aseguró de que su hija tuviera la educación que ella misma no pudo completar. Quería que Lucía tuviera opciones, un futuro que no estuviera definido por el error de su madre. El nombre de Julián rara vez se mencionaba, si es que se mencionaba alguna vez. Se convirtió en una figura fantasmagórica del pasado, el muchacho de las manzanas cuyo recuerdo estaba asociado tanto a una alegría ingenua como a un dolor profundo.
Carmencita lo había enterrado en el fondo de su mente, un capítulo cerrado y sellado, hasta que un día, cuando Lucía tenía unos 8 años, Carmencita tuvo que ir a la ciudad de Mendoza, a unas pocas horas en autobús, para comprar telas e hilos que no podía encontrar en San Miguel. Era un viaje raro, una aventura fuera de los confines de su pueblo. Mendoza era un mundo diferente, una ciudad bulliciosa, llena de gente, coches y ruido. Carmencita se sentía pequeña y fuera de lugar. Después de hacer sus compras, decidió sentarse en un banco de la Plaza Independencia para comer un sándwich antes de coger el autobús de vuelta. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la plaza, riendo con una mujer elegante y sosteniendo la mano de un niño pequeño. Era Julián. Estaba más viejo, por supuesto. Su rostro había perdido la suavidad de la juventud y ahora tenía algunas líneas de expresión. Iba mejor vestido de lo que ella lo había visto nunca, con una camisa limpia y zapatos lustrados, pero era inconfundiblemente él. La sonrisa era la misma. El corazón de Carmencita se detuvo. El sándwich se le cayó de las manos. Todo el aire pareció ser succionado de sus pulmones. Los recuerdos volvieron de golpe. El arroyo, las promesas, su rostro pálido cuando se lo contó. Su huida, la herida que ella pensaba que estaba cicatrizada, se abrió de nuevo, sangrando dolor y rabia. Él no la vio. Estaba absorto en su mundo, en su nueva familia, en su nueva vida. Parecía feliz, próspero. Carmencita lo observó durante un largo momento, una espectadora invisible de la vida que él había construido después de haberla dejado atrás. Había encontrado su océano, después de todo, un océano de normalidad y aceptación, lejos de la complicación que ella y su hija representaban. Una parte de ella quería levantarse, cruzar la plaza y enfrentarlo. Quería gritarle, mostrarle lo que había hecho, lo que se había perdido. Quería que la mirara y viera el dolor que había causado. Pero otra parte de ella, la parte que había lavado ropa en agua helada y cosido hasta la madrugada, la parte que había criado a una hija sola, sabía que no valía la pena. ¿Qué cambiaría eso? Él había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Su vida estaba allí, con esa mujer y ese niño. La vida de ella estaba en San Miguel, con Lucía. Lentamente, se levantó, recogió su bolsa de compras y se alejó, sin mirar atrás. No hubo confrontación, ni lágrimas, solo una aceptación fría y amarga. El fantasma de su pasado había aparecido, y en lugar de atormentarla, la había liberado. Verlo feliz con otra persona cerró el último capítulo de su historia con él. Julián ya no era una herida abierta, era solo una cicatriz, y las cicatrices, ella lo sabía, eran una señal de que se había sobrevivido. El tiempo continuó su marcha implacable. Lucía creció y se convirtió en una joven impresionante. Con el apoyo inquebrantable de su madre y una determinación feroz, destacó en sus estudios. Consiguió una beca y se fue a la universidad en Mendoza para estudiar para ser maestra. Para Carmencita, ver partir a su hija fue agridulce. El nido se estaba quedando vacío, pero su corazón se llenaba de un orgullo inmenso. Lucía se graduó con honores y regresó a San Miguel, no por falta de oportunidades en la ciudad, sino por elección. Quería dar clases en la misma escuela a la que había asistido. Quería devolverle algo a la comunidad que, a pesar de haber condenado al ostracismo a su madre, también la había visto crecer. Una tarde de primavera, la radio local, La Voz de los Andes, estaba haciendo una serie especial para el Día de la Mujer, sobre mujeres de coraje de la región. La directora de la escuela, una mujer progresista que admiraba a Lucía, le sugirió que participara. Lucía, ahora con 20 y pocos años, era elocuente, inteligente y apasionada. Aceptó. Carmencita estaba en su pequeña casa, ya no en la habitación de Isabel, sino en una casita modesta que había logrado comprar con años de ahorros. La máquina de coser seguía siendo su compañera. Estaba pedaleando en su máquina, haciendo un vestido para una clienta, con la radio a bajo volumen, como siempre. La voz familiar del locutor anunció el siguiente segmento. Y ahora, tenemos con nosotros a una de nuestras más brillantes jóvenes educadoras, la profesora Lucía. Vamos a hablar sobre las mujeres que nos inspiran. Carmencita sonrió. Un cálido orgullo se extendió por su pecho. Subió el volumen. Lucía comenzó hablando de sus inspiraciones históricas, de mujeres que lucharon por el derecho al voto, por la educación. Su voz era tranquila y segura. Pero luego, el tono cambió. Se volvió más personal, más íntimo.
Pero la mayor inspiración de mi vida, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente por la emoción, no está en ningún libro de historia. Es una mujer que conozco muy bien, una mujer que, muy joven, se enfrentó a una situación que nuestra sociedad consideraba la peor vergüenza posible. Fue abandonada por la persona que amaba y rechazada por su propia familia. Fue expulsada de su casa, dejada a su suerte. Las manos de Carmencita se detuvieron sobre la tela. Su pie dejó de pedalear. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esta mujer, continuó Lucía, su voz ganando fuerza, no se dejó vencer. No se ahogó en la amargura o la autocompasión. En cambio, trabajó más que nadie que yo conozca. Lavó ropa en ríos helados, cocinó y vendió comida en la calle. Pasó noches en vela cosiendo para que su hija pudiera tener zapatos para ir a la escuela y libros para leer. Enfrentó el desprecio y los susurros con una dignidad silenciosa que era más poderosa que cualquier grito. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Carmencita. Estaba escuchando su propia historia, contada por su hija para que todo el pueblo la oyera. Ella me enseñó que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Me enseñó que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de amor y apoyo. Transformó la vergüenza que le impusieron en fortaleza y el sacrificio en amor. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a ella, a mi madre. Lucía no dijo el nombre de Carmencita. No lo necesitaba. En San Miguel de los Andes, todos conocían la historia de la madre soltera que vendía empanadas y cosía para mantener a su hija. El locutor, claramente conmovido, guardó silencio por un momento antes de agradecer a Lucía. La radio pasó a una canción, pero en la pequeña casa de Carmencita, el único sonido era el de sus sollozos. No eran sollozos de tristeza, sino de liberación. Durante décadas, su historia había sido un secreto vergonzoso, un susurro en la oscuridad. Ahora, su hija la había tomado y la había convertido en una canción de coraje, transmitida por las ondas de la radio para que todos la escucharan. La luz de su Lucía finalmente había iluminado las sombras de su pasado. El impacto del programa de radio no fue inmediato, pero fue profundo. Fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Las ondas se extendieron lentamente, pero finalmente tocaron todas las orillas del pueblo. Al día siguiente, cuando Carmencita fue a la panadería, algo era diferente. La gente no giró el rostro, no cruzó la calle. En cambio, hubo asentimientos de cabeza vacilantes. Un «Buenos días, doña Carmen», murmurado por alguien que no le había dirigido la palabra en años. La panadera, una mujer robusta que siempre había sido fría y distante, le dio un pan extra. «Invítala a casa», dijo, sin mirarla a los ojos, pero con un tono de respeto en su voz. Los susurros no desaparecieron, pero su contenido había cambiado. Ya no eran sobre la desvergonzada, la caída, ahora eran sobre la mujer fuerte, la madre valiente. La historia contada por Lucía había recontextualizado su vida. Donde antes veían pecado, ahora comenzaban a ver sacrificio. Donde veían vergüenza, ahora vislumbraban resiliencia. Las mujeres de su generación, las mismas que la habían condenado al ostracismo, eran ahora las más afectadas. Muchas de ellas habían vivido vidas difíciles, subyugadas a maridos severos y a reglas sociales asfixiantes. En la historia de Carmencita, veían, quizás por primera vez, a una mujer que, a pesar de haber sido aplastada por el sistema, se había negado a ser destruida por él. Su admiración reacia estaba teñida de su propia culpa colectiva. Una tarde, una de sus vecinas más antiguas, una mujer que había sido particularmente cruel en sus comentarios en el pasado, llamó a su puerta. Traía un plato de galletas caseras. «Carmen», dijo, su voz baja y nerviosa. «Escuché a su hija en la radio. Yo solo quería decir, fuimos duras con usted. No comprendíamos. Por favor, perdone a esta vieja tonta». Carmencita miró a la mujer, su rostro arrugado y sus ojos llenos de un arrepentimiento genuino. No sintió triunfo. Sintió una profunda tristeza por todos los años perdidos, por todo el dolor innecesario. «No hay nada que perdonar, Sofía», dijo suavemente. «El pasado está». Aceptó las galletas y la invitó a entrar a tomar un té. Fue la primera de muchas visitas. Lentamente, las barreras que la habían aislado durante décadas comenzaron a derrumbarse. La gente comenzó a buscarla, no con lástima, sino con respeto.
Querían su opinión sobre la crianza de los hijos, le pedían consejos sobre problemas matrimoniales o simplemente se sentaban en su cocina a conversar. La mujer que había sido un fantasma social se estaba convirtiendo, en su mediana edad, en una matriarca inesperada del pueblo. Su historia, una vez la fuente de su exclusión, era ahora la base de su autoridad moral. La soledad que la había definido durante tanto tiempo estaba siendo reemplazada por una nueva forma de comunidad, una que nunca pensó que fuera posible. El cambio no borró las cicatrices, pero comenzó a calentar el frío que se había instalado en su alma hacía tantos años. La noticia de la redención pública de Carmencita llegó inevitablemente a la casa de los Herrera. Ricardo, ahora un hombre anciano y aún más amargado, se negaba a hablar del asunto. Para él, la deshonra era una mancha permanente, y el cambio de opinión del pueblo era solo una señal de la decadencia de los tiempos modernos. Le había cerrado la puerta a su hija hacía décadas y, en su mente terca, esa puerta permanecería cerrada. Pero Elena, su madre, era diferente. Los años habían suavizado sus aristas. Su silenciosa complicidad en la expulsión de su hija había sido una carga que había llevado en secreto. Cada noche, durante más de 20 años, había rezado por Carmencita, su única hija. La había visto a distancia. Había visto crecer a su nieta, y cada atisbo era una puñalada en su corazón. El miedo a su marido siempre le había impedido acercarse. El programa de radio fue el catalizador. Escuchar a su nieta, cuya voz nunca había oído de cerca, hablar de la fortaleza de su madre, rompió algo dentro de Elena. La culpa que había reprimido durante tanto tiempo salió a la superficie, abrumadora. Una tarde, mientras Ricardo dormía la siesta, Elena se sentó a la mesa de la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Sus manos, deformadas por la artritis, temblaban. Quería escribirle a su hija. Quería pedirle perdón. Comenzó a escribir: «Mi querida Carmencita». Pero las palabras no salían. ¿Cómo se pedía perdón por haber permitido que tu única hija fuera arrojada a la noche fría? ¿Cómo se explicaba la propia debilidad, el propio miedo? Rompió la hoja y comenzó de nuevo. «Para mi hija», intentó explicar su versión, la presión, la época, el miedo a la furia de Ricardo, pero las palabras sonaban huecas, como excusas baratas. Cada frase que escribía parecía inadecuada para la enormidad de su falta. Pasó toda la tarde en ello. La mesa de la cocina se cubrió de bolas de papel arrugado. Lloró en silencio, sus lágrimas manchando la tinta. Al final, lo único que pudo escribir fue una sola frase en una hoja limpia: «Perdóname, hija mía, tu madre». Dobló el papel, lo metió en un sobre y escribió el nombre de Carmencita, pero no tuvo el coraje de entregarlo. El miedo, un viejo compañero, todavía la paralizaba. ¿Y si Carmencita la rechazaba? ¿Y si su hija, con toda la razón, le cerraba la puerta en la cara? Guardó la carta en una vieja caja de costura, debajo de ovillos de lana. Se dijo a sí misma que la entregaría mañana o la semana siguiente. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La carta permaneció en la caja, un testamento silencioso de su arrepentimiento y su cobardía. Elena enfermó unos años más tarde, un rápido declive que la dejó postrada en cama. Nunca entregó la carta. Murió con su petición de perdón sin expresar, guardada en una caja de costura, a pocos metros de la hija a la que nunca tuvo el valor de abrazar. Tras la muerte de Elena, Ricardo Herrera se convirtió en una sombra de sí mismo. Su esposa, a pesar de su silencio sumiso, había sido el ancla de su vida. Sin ella, la casa quedó vacía y silenciosa. Su cuerpo, antes fuerte y robusto, comenzó a ceder al peso de la edad y la soledad. Su terquedad, sin embargo, permaneció intacta. Rechazó cualquier ayuda de los vecinos. Su salud se deterioró. El mismo pueblo que antes lo respetaba, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y resentimiento. Él era el hombre que había expulsado a la hija que ahora todos admiraban. Fue Lucía quien tomó la iniciativa. «Madre, es tu padre», le dijo a Carmencita un día. «Está solo y enfermo. No podemos dejarlo así». Carmencita dudó. El hombre al que su hija quería que ayudara era el mismo hombre que la había arrojado a la oscuridad. La herida, aunque antigua, todavía dolía. «Él nunca pidió perdón», dijo Carmencita, su voz baja. «Lo sé», respondió Lucía gentilmente, «pero esto no es sobre el perdón, es sobre la compasión».
Es sobre lo que tú me enseñaste, a ser mejores que aquellos que nos hirieron. Las palabras de su hija la golpearon de lleno. Lucía tenía razón. Negarle ayuda sería hundirse al nivel de la amargura de su padre. Hacer lo contrario sería la prueba final de su propia fuerza. Con el corazón apesadumbrado, Carmencita caminó por la calle y llamó a la puerta que le había sido cerrada hacía tantos años, la puerta de su infancia. Estaba vieja y necesitaba una capa de pintura. Ricardo la abrió. Estaba más delgado, encorvado, y sus ojos estaban nublados. Cuando vio a Carmencita, su primera reacción fue su viejo orgullo. «¿Qué quieres?», refunfuñó. «Vine a ayudar», dijo ella simplemente, pasando a su lado y entrando en la casa. El interior estaba descuidado. Había polvo por todas partes y un olor a enfermedad y a soledad. Sin decir más, Carmencita comenzó a limpiar. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Barrió el suelo. Lavó los platos sucios que se acumulaban en el fregadero. Ricardo la observaba desde su sillón, en silencio. No protestó. Quizás estaba demasiado débil, o quizás, en el fondo, estaba aliviado. Carmencita comenzó a ir todos los días. Le cocinaba comidas calientes. Se aseguraba de que tomara sus medicamentos. Le cambiaba las sábanas. Su relación era extraña, casi totalmente silenciosa. No hablaban del pasado. No hablaban de nada, en realidad. Solo coexistían en el espacio familiar. Pero extraño, de aquella casa. Ella no lo hacía por amor. El amor filial que había sentido por él había sido asesinado aquella fría noche de invierno. Lo hacía por un sentido del deber, de humanidad, y, como había dicho Lucía, lo hacía por sí misma, para demostrar que su corazón no se había endurecido como el de él. Cuidar del hombre que la había rechazado era su acto final de liberación de su influencia. El silencio entre padre e hija duró semanas. Era un silencio denso, lleno de palabras no dichas, de décadas de dolor y resentimiento. Carmencita continuaba su rutina de cuidados, y Ricardo la aceptaba con una resignación taciturna. Pero a medida que su enfermedad progresaba, su armadura de orgullo comenzó a resquebrajarse. Había momentos en los que Carmencita lo sorprendía observándola, con una expresión indescifrable en sus ojos. Una tarde, mientras ella le acomodaba las almohadas, su mano áspera y débil agarró la de ella. El contacto fue una sorpresa. No la había tocado desde que era una niña pequeña. «Quédate», dijo, su voz un susurro ronco. Carmencita se sentó en la silla junto a la cama. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Entonces, él habló, con los ojos fijos en el techo. «Tu madre guardó todos tus dibujos de la escuela», dijo de repente. «Están en su caja de costura. Nunca los tiró». Carmencita no respondió. La mención de su madre abrió una pequeña fisura en su corazón. «Te echaba de menos, todos los días», continuó. «Yo era demasiado terco, demasiado orgulloso». Hizo una pausa, su respiración entrecortada. «Un hombre debe proteger el honor de su familia. Eso es lo que me enseñó mi padre». «¿Y qué es el honor, padre?», preguntó Carmencita, su voz suave pero firme. «Es una casa limpia, un nombre respetado en el pueblo, o es amar a tus hijos, sin importar qué». Ricardo giró la cabeza y la miró. Por primera vez en más de 30 años, realmente la miró, y en sus ojos, ella vio no a la chica deshonrada, sino a la mujer fuerte en la que se había convertido. Vio los rasgos de su difunta esposa en su rostro, vio la fuerza que él mismo, irónicamente, le había inculcado. Lágrimas brotaron en sus ojos viejos y cansados. «Me equivoqué», susurró. Un hombre debería haber sido más fuerte. Yo no lo fui», tosió. Una tos seca y débil. Carmencita le dio un vaso de agua. «Mírate», dijo, después de beber un sorbo. «Criaste a Lucía sola. Trabajaste. Construiste una vida. Nunca le pediste nada a nadie». Miró sus propias manos, ahora inútiles, posadas sobre la manta. «Tú fuiste más valiente de lo que yo jamás seré». No fue una petición de perdón explícita. Ricardo Herrera era incapaz de tal cosa, pero fue un reconocimiento, una confesión. En ese momento, el muro de hielo que existía entre ellos se derritió un poco. Carmencita le apretó la mano. «Descansa, padre», dijo. Él cerró los ojos. Murió pacíficamente unos días después. Carmencita se quedó a su lado hasta el final. No lloró de tristeza, pero sintió una profunda liberación. El círculo estaba completo.
La conversación final no había borrado el dolor del pasado, pero le había permitido encontrar un lugar para él, un lugar de paz. Después de la muerte de su padre, la casa de la familia Herrera le fue legada a Carmencita. Era suya por derecho, su herencia. Pero la casa estaba llena de fantasmas. Cada rincón contenía un recuerdo doloroso. La sala donde fue condenada, la puerta que se le cerró en la cara, la habitación silenciosa donde su madre lloró en secreto. No podía vivir allí. Decidió vender la casa. El proceso fue rápido. Con el dinero de la venta, junto con sus propios ahorros, duramente ganados a lo largo de décadas de costura y trabajo, Carmencita tuvo suficiente para realizar un sueño que había acariciado durante mucho tiempo: comprar su propia casa. No una casa heredada, llena del pasado de otros, sino una casa que fuera solo suya. La encontró al final de una calle tranquila, un poco alejada del centro del pueblo. Era una casita pequeña, con paredes de adobe que necesitaban ser reparadas, y un pequeño jardín delantero, cubierto de malas hierbas, pero tenía un encanto innegable. Y lo más importante, no tenía recuerdos. Era un lienzo en blanco. Carmencita compró la casa y se puso manos a la obra. Durante meses, trabajó en ella con la misma determinación con la que había trabajado toda su vida. Arregló el tejado, revocó las paredes y finalmente pintó el exterior. Eligió el color azul, un azul brillante y alegre, del color del cielo de los Andes en un día claro de verano. Era un color de esperanza, de un nuevo comienzo. Lucía y su nuevo marido, un joven médico que había venido a trabajar al pueblo, la ayudaron. Juntos, arrancaron las malas hierbas y plantaron un jardín, malvas, rosas, geranios y un pequeño arriate de hierbas aromáticas. Su vieja máquina de coser de pedal fue colocada junto a una ventana con vistas al jardín, su lugar de honor. Cuando la casa estuvo lista, Carmencita se sentó en el porche delantero una tarde, bebiendo un mate. Miró su casa azul, las flores de colores, la calle tranquila. Sintió una sensación de paz y de pertenencia que nunca antes había sentido. Esta casa no era solo ladrillos y argamasa, era un símbolo, era la prueba física de su viaje. Cada pared revocada representaba una dificultad superada. Cada flor en el jardín representaba una alegría conquistada. La casa azul era su fortaleza, su santuario, construido no sobre los cimientos del honor familiar o la aprobación social, sino sobre la base inquebrantable de su propia resiliencia. Por primera vez en su vida, María del Carmen Herrera estaba verdaderamente en casa. La vida en la casa azul era tranquila. Carmencita estableció una nueva rutina, más calmada. Cosía más por placer que por necesidad, aceptando solo los trabajos que le interesaban. Pasaba horas en su jardín. Sus manos, antes callosas por el trabajo duro, ahora sucias de tierra. El pueblo la había aceptado. Era Doña Carmen, una figura respetada. Su historia ahora una leyenda local de fuerza y perseverancia. La transformación de su imagen en la comunidad se consolidó un día de otoño. Estaba podando sus rosales cuando escuchó una llamada vacilante en su puerta. Era una chica joven, no mucho mayor de lo que ella misma había sido cuando todo sucedió. Se llamaba Soledad, y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «¿Doña Carmen?», dijo la chica con la voz temblorosa. «Sí, hija mía». «Entra», dijo Carmencita, limpiándose las manos en el delantal y guiándola a la cocina. Le preparó un té, tal como Isabel le había preparado a ella hacía tantos años. Se sentaron en silencio por un momento, la chica retorciendo un pañuelo en sus manos. Finalmente, Soledad habló. Contó su historia, una historia terriblemente familiar. Un novio que había hecho promesas y luego había desaparecido. Una familia rígida y religiosa. Un miedo paralizante al futuro. Estaba embarazada y aterrorizada. «No sé qué hacer», sollozó. «Mis padres me van a matar. Me van a echar a la calle. Todo el mundo va a hablar». Carmencita la escuchó pacientemente. No la interrumpió. La dejó desahogar todo su miedo y su vergüenza. Cuando la chica terminó, Carmencita extendió la mano y la posó sobre la de ella. «Primero, respira», dijo suavemente. «No estás sola». No le dio sermones, no la juzgó. En cambio, le contó su propia historia, no la versión heroica que el pueblo ahora contaba, sino la versión real. Le habló del frío de aquella primera noche, del miedo, del hambre, de la soledad. Le habló del dolor de lavar ropa en el río helado y de la alegría abrumadora de sostener a su hija por primera vez.
La vergüenza que sientes, dijo Carmencita, no es tuya, pertenece a aquellos que no pueden amarte cuando más lo necesitas. Tu tarea ahora no es preocuparte por lo que digan los demás. Tu tarea es ser fuerte, fuerte por ti y por este bebé. Habló con ella durante horas, le dio consejos prácticos, le habló de formas de ganar dinero, de cómo enfrentar a su familia. Se ofreció a hablar con sus padres, si era necesario. Cuando Soledad salió de la casa azul, las lágrimas se habían secado. El miedo todavía estaba allí, pero ya no era paralizante. En sus ojos había una nueva chispa de determinación. Aquella fue la primera de muchas llamadas a la puerta. Su casa se convirtió en un refugio para las mujeres del pueblo. Jóvenes y mayores acudían a ella con sus problemas, sus desamores, sus miedos. La mujer que había sido la mayor paria del pueblo era ahora su confesora, su consejera, su fuente de sabiduría. Su dolor se había transformado en empatía y su supervivencia se había convertido en un faro de esperanza para los demás. El círculo más grande de la vida de Carmencita se cerró con la llegada de sus nietos. Lucía dio a luz a gemelos, un niño y una niña, a quienes llamó Mateo y Sofía. Desde el momento en que los sostuvo en sus brazos, Carmencita sintió un amor de una dimensión diferente. Era un amor sereno, expansivo, libre de la ansiedad y el miedo que habían marcado la maternidad de su propia juventud. Los nietos la adoraban. La casa azul se convirtió en su lugar favorito en el mundo. Corrían por su jardín, perseguían a las gallinas y se sentaban a sus pies mientras ella cosía, fascinados por el ritmo hipnótico de la máquina de coser. Para ellos, ella no era la mujer con un pasado trágico, era simplemente la abuela que hacía las mejores empanadas, que contaba las historias más emocionantes y que daba los abrazos más cálidos. Fue Mateo, cuando tenía unos 6 años, quien le dio su nuevo nombre. Lucía les estaba contando una versión simplificada de la historia de su madre, centrándose en su fuerza y no en su dolor. Entonces, ¿la abuela fue muy, muy valiente?, preguntó Mateo con sus ojos grandes y serios. Sí, mi amor, muy valiente, respondió Lucía. Más tarde ese día, Mateo corrió a los brazos de Carmencita y anunció: «Tú no eres la abuela Carmen, eres la abuela Coraje». El nombre cuajó. Sofía comenzó a llamarla así, y pronto, incluso Lucía y su marido lo usaban con cariño. «Vamos a casa de la abuela Coraje». Carmencita siempre se reía cuando lo oía. Le parecía irónico. Durante la mayor parte de su vida, se había sentido de todo menos valiente. Se había sentido asustada, débil, avergonzada. El coraje no había sido una elección, sino una necesidad. Se había forjado en el fuego de la adversidad, día tras día, puntada a puntada en su máquina de coser. Ser la abuela Coraje era un regalo. Era el reconocimiento final, no del pueblo, sino de su propia familia. Significaba que su historia, su lucha, se transmitiría a la siguiente generación no como un cuento de vergüenza, sino como una leyenda de fortaleza. Les enseñó a sus nietos a coser, a cocinar, a cuidar del jardín, pero las lecciones más importantes se enseñaban sin palabras. La veían en su dignidad, en su bondad, en su negativa a ser amargada. La veían en la forma en que trataba a todos con respeto, desde el alcalde hasta el barrendero. Jugando con sus nietos en el jardín de su casa azul, bajo el mismo cielo andino que había sido testigo de su mayor dolor, Carmencita sentía una profunda gratitud. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado el tesoro más preciado. El amor que le fue negado por su propia familia le había sido devuelto, multiplicado, a través de su hija y sus nietos, y ese amor era la prueba de que, incluso después de la noche más oscura, el sol realmente puede volver a salir. En su vejez, la máquina de coser de pedal seguía siendo su compañera más fiel. Estaba colocada en su lugar de honor, junto a la ventana de la sala, donde la luz de la mañana iluminaba su cuerpo de hierro negro y sus desvaídas decoraciones doradas. Su zumbido rítmico era la banda sonora de la casa azul. Para Carmencita, la máquina era mucho más que una herramienta. Era una extensión de sí misma. Había sido su arma en la batalla contra la pobreza. Había sido su confidente en las largas noches solitarias. Había sido su lienzo, donde transformaba simples trozos de tela en algo útil, algo hermoso. Cada parte de la máquina contaba una historia. El pedal, desgastado por el movimiento de incontables horas,
Contenía el eco de su agotamiento y su perseverancia. La rueda, que giraba para iniciar el movimiento, simbolizaba su propia fuerza de voluntad para poner su vida en marcha cuando todo se había detenido. La aguja, subiendo y bajando, puntada a puntada, era una metáfora de su propia vida, la lenta y meticulosa tarea de remendar un futuro roto. Con esa máquina, había remendado la ropa de sus vecinos, ganando las monedas que compraron el pan para su hija. Había hecho el primer vestido de escuela de Lucía, cosido con amor y orgullo. Había hecho el vestido de novia de Lucía, un trabajo delicado que representaba la culminación de todos sus sacrificios. Ahora, hacía vestidos para su nieta, Sofía, y remendaba las rodillas de los pantalones rotos de Mateo. La máquina, que en su día fue un instrumento de supervivencia, era ahora un instrumento de amor. A veces, cuando estaba sola, Carmencita posaba la mano sobre el cuerpo frío del hierro, cerraba los ojos y recordaba a la joven asustada que había comprado esa máquina, la esperanza desesperada que representaba. Recordaba las lágrimas que habían caído sobre la tela mientras cosía, el cansancio que le pesaba en los hombros. La máquina de coser había sido el testigo silencioso de todo su viaje. Había escuchado los primeros balbuceos de Lucía y el llanto de sus nietos. Había estado allí a través del rechazo y la eventual aceptación. Había visto la transformación de una paria en una matriarca. La canción de la máquina de coser, el clic, el zumbido, el ritmo constante, era la canción de su vida. Era una canción de resiliencia, una canción que decía que, incluso con hilos rotos y telas rasgadas, con paciencia y trabajo duro, siempre es posible coser una nueva historia, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y esa, ella lo sabía, era la melodía más hermosa de todas. Una pregunta que la gente, ahora que se sentían cómodos con ella, a veces le hacía era sobre el perdón. Doña Carmen, ¿usted los perdonó? ¿A su padre? ¿Al pueblo? Carmencita nunca tenía una respuesta sencilla. El perdón, para ella, no era como borrar una deuda en un libro de contabilidad. No era un acto único que limpiaba la pizarra y lo arreglaba todo. Era algo mucho más complejo, más desordenado. ¿Había perdonado a su padre? Sí y no. En aquellos últimos días, al cuidarlo, se había liberado de la rabia. Había comprendido a su padre no como un monstruo, sino como un hombre débil, prisionero de su tiempo y de su propio orgullo. Había hecho las paces con su memoria, pero eso no significaba que el dolor de lo que él le hizo hubiera desaparecido. La cicatriz de esa puerta cerrándose siempre estaría allí. Perdonar, para ella, significaba aceptar la cicatriz sin dejar que se infectara y envenenara su presente. ¿Y el pueblo? Eso era aún más complicado. ¿Cómo se perdona a un grupo de personas? ¿Cómo se perdonan los susurros y las miradas de reojo? No guardaba rencor contra sus vecinos. Los veía como eran. Personas normales, con sus propios miedos y prejuicios, influenciadas por las reglas no escritas de su comunidad. Su eventual aceptación y respeto habían ayudado a sanar la herida, pero no olvidaba. No olvidar no era un acto de venganza, sino de autopreservación. Olvidar significaría borrar la lección que había aprendido de la manera más dura posible, que la bondad y la crueldad pueden coexistir en las mismas personas, y que la aprobación de los demás es un cimiento de arena sobre el que no se puede construir una vida. Su perdón era una paz tranquila. Era la capacidad de sentarse en su porche y saludar con una sonrisa genuina a una vecina que una vez cruzó la calle para evitarla. Era la capacidad de sentir compasión en lugar de amargura. En cuanto a Julián, el muchacho de las manzanas, era la persona que le resultaba más fácil de perdonar. Él solo había sido eso, un muchacho asustado que huyó de la responsabilidad. Sus acciones habían sido cobardes, pero ya no sentía el aguijón de su traición. Él le había dado el mayor regalo de su vida, Lucía, y por eso, de una manera extraña e indirecta, sentía una especie de gratitud lejana. Perdonar, concluyó Carmencita, no era olvidar lo que había sucedido. Era elegir no dejar que el pasado definiera su futuro. Era reconocer el dolor, honrar la lucha que libró para superarlo, y finalmente, dejar la carga y seguir caminando, libre y en paz. A los 74 años, los días de María del Carmen Herrera tenían un ritmo suave y agradable, como el lento fluir del arroyo, donde una vez se encontró con Julián. El arroyo seguía allí, pero ahora era solo un arroyo, despojado de su significado pasado. Se despertaba con el sol,
antes que el resto del pueblo. El silencio de la mañana era su momento favorito. Se sentaba en su cocina con un mate caliente, observando cómo cambiaban los colores en las montañas. No había prisa, no había cuotas de ropa que lavar, ni empanadas que vender. Después del mate, iba a su jardín. Era su terapia. Hablaba con sus plantas, quitaba las malas hierbas, regaba las flores. Sus manos, que una vez fueron su herramienta de trabajo, ahora eran su herramienta de creación de belleza. A media mañana, el pueblo despertaba. Siempre había una excusa para una visita. Una vecina que traía queso fresco, otra que pedía un poco de perejil de su jardín. Su casa azul era un punto de encuentro, un lugar para compartir. Por la tarde, después de un almuerzo sencillo y una pequeña siesta, se sentaba ante su máquina de coser. Ahora, cosía por alegría. Hacía coloridas colchas de retazos, cada trozo de tela un recuerdo de un vestido viejo o una camisa usada. Hacía pequeños juguetes de tela para los niños del pueblo. La canción de la máquina de coser ya no era un sonido de urgencia, sino de contentamiento. A menudo, sus nietos llegaban corriendo de la escuela. La casa se llenaba de risas y ruido. Leían libros juntos, hacían pasteles, o simplemente se sentaban en el porche a mirar las nubes. Ver el mundo a través de sus ojos era una alegría pura. Por la noche, cenaba con Lucía y su familia. Sentada a la mesa, rodeada de amor y conversación, se sentía la mujer más rica del mundo. Su riqueza no estaba en bienes materiales, sino en la paz que había conquistado, en la familia que había creado, en el respeto que se había ganado. Antes de dormir, se sentaba por un momento en su mecedora, mirando las estrellas, las mismas estrellas que la habían visto llorar en la noche más oscura de su vida. Ahora, la miraban con una serenidad familiar. Su vida no era emocionante, era sencilla, era un tapiz tejido con los hilos de la rutina, la comunidad y el amor familiar. Y para Carmencita, que había conocido el caos y la soledad, esa sencillez era el mayor lujo de todos. Cada día era un regalo, una prueba de que, a pesar de todo, la vida podía ser, y era, buena. La historia de Carmencita se había convertido en parte del folclore de San Miguel de los Andes. Las madres se la contaban a sus hijas como un ejemplo de fortaleza, pero para Carmencita, su historia nunca fue una leyenda, era una realidad vivida, y su lección más importante era la de la compasión. Un día, Soledad, la joven que había sido la primera en llamar a su puerta en busca de ayuda años antes, apareció en su casa. Ya no era una chica asustada. Era una mujer segura de sí misma, con un hijo pequeño a su lado. Había abierto una pequeña tienda de artesanías en el pueblo y estaba prosperando. «Doña Carmen», dijo, «hay una chica nueva en el pueblo. Su familia vino de fuera. Y la historia es la misma». Carmencita asintió. «¿Dónde está?» Soledad la llevó a una pequeña casa alquilada en las afueras del pueblo. Dentro, encontraron a una chica llamada Ana, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Estaba embarazada, sola, y había sido expulsada por su familia, que se había mudado a San Miguel para escapar de la vergüenza en su ciudad natal. Carmencita se sentó a su lado, miró el rostro asustado de la chica y se vio a sí misma. Hacía casi 60 años. Vio el mismo miedo, la misma soledad, pero esta vez todo era diferente. Carmencita no estaba sola ofreciendo ayuda. Soledad estaba allí. Pronto, Lucía llegó, trayendo una olla de sopa caliente. Al día siguiente, otras mujeres del pueblo aparecieron. Una trajo mantas de bebé que había tejido. Otra se ofreció a ayudar a la chica a encontrar trabajo. La panadera envió pan fresco. La casa azul de Carmencita se convirtió en el centro de operaciones. Juntas, las mujeres de San Miguel crearon una red de apoyo para Ana. Le encontraron un lugar mejor para vivir. La ayudaron a conseguir trabajo haciendo limpiezas y le organizaron un baby shower, asegurándose de que no le faltara nada. Carmencita observaba todo con el corazón rebosante. El pueblo que la había condenado era ahora el pueblo que abrazaba a una joven en la misma situación. El ciclo de vergüenza y aislamiento se había roto. Cuando Ana dio a luz a una hija sana, Carmencita fue la primera persona a la que quiso ver. «Gracias, doña Carmen», dijo Ana, con lágrimas en los ojos. «Usted me salvó». «No fui yo, hija mía», respondió Carmencita, acunando a la recién nacida. «Fuimos todas nosotras. La semilla que tu dolor planta hoy puede ser la sombra que proteja a alguien mañana». En ese momento,
sosteniendo esa nueva vida en sus brazos, rodeada por la comunidad de mujeres que ella misma había inspirado. Carmencita vio cómo el círculo de su vida se completaba. La bondad que Isabel le había mostrado, una única luz en la oscuridad, se había multiplicado, se había convertido en una hoguera, calentando y protegiendo a las generaciones futuras. Su sufrimiento no había sido en vano. Había servido a un propósito mayor. Había cambiado el corazón de un pueblo. El sol se está poniendo sobre San Miguel de los Andes, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. María del Carmen Herrera, la abuela Coraje, está sentada en su mecedora en el porche de su casa azul. Tiene una manta de lana sobre las rodillas y una taza de té de manzanilla enfriándose en sus manos. Observa las montañas, sus siluetas oscuras contra el cielo llameante. Durante toda su vida, estas montañas han sido sus testigos silenciosos. La vieron como una chica enamorada, una adolescente aterrorizada, una madre luchadora, una mujer rechazada y, finalmente, una matriarca amada. Ellas no juzgan, simplemente existen, sólidas y eternas. La puerta se abre y su nieta, Sofía, ahora una adolescente, se sienta a sus pies. «¿En qué piensas, abuela?», pregunta. Carmencita sonríe, una sonrisa que le arruga las comisuras de los ojos. «Pienso que la vida es como una colcha de retazos, mi amor. Cuando estás en medio de ella, solo ves los pedazos. Algunos son bonitos, otros son feos. Algunos son suaves, otros son ásperos. No parece tener sentido, pero cuando das un paso atrás y la miras entera, ves que cada pedazo, incluso el más oscuro, era necesario para crear el patrón final. Mira su jardín, donde las flores nocturnas comienzan a abrir sus pétalos. Escucha la risa lejana de sus nietos jugando en la calle. Siente la profunda paz de una vida bien vivida, no a pesar de sus dificultades, sino gracias a ellas. Su historia, lo sabe, no es solo sobre un embarazo adolescente, es sobre la naturaleza del honor, la familia, la comunidad y el amor. Es sobre cómo las mayores debilidades pueden forjar las mayores fortalezas. Es sobre cómo el amor que nos es negado puede, paradójicamente, enseñarnos a amar más profundamente. Su herencia no será dinero ni propiedades, será la historia que finalmente compartió, será la casa azul, un faro de esperanza, será la canción de su máquina de coser, un himno a la resiliencia, y será la lección que ella encarna, que la vergüenza pertenece a quienes juzgan, no a quienes aman, y que de las raíces más amargas pueden florecer las flores más hermosas y fuertes. La historia de María del Carmen Herrera, Carmencita, no termina aquí. Continúa en cada consejo que da, en cada colcha que cose, en cada joven que encuentra el coraje para romper el silencio. Su vida es un testimonio de que nuestras historias, por más dolorosas que sean, tienen poder. El poder de sanar, de enseñar y de cambiar el mundo, una persona a la vez. Así como los hilos que Carmencita usó para tejer su vida, sus historias también importan. Si este viaje por las montañas de San Miguel los ha conmovido, compártanlo. Dejen un me gusta para que esta historia llegue a más corazones y comenten abajo sobre la abuela Coraje de su vida. Y por supuesto, suscríbanse al canal para que podamos seguir compartiendo juntos estos tapices de vida. Porque cada historia compartida es una luz encendida en la oscuridad.